Bienvenidos un día más a su canal favorito para sumergirse en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos y que ha hecho temblar los cimientos de más de un fandom, las parejas de telenovela y los dramas que se viven, y no solo en la pantalla. Vamos a explorar esos triángulos amorosos, esas decisiones que cambian el rumbo de las historias y, por supuesto, a esos personajes que nos hacen suspirar, enojarnos y hasta gritarle a la pantalla. Y todo esto, como siempre, con el toque de sabor turco que tanto nos gusta. Si eres de los que aman los giros inesperados, los amores imposibles y las intrigas palaciegas, este es tu vídeo. Así que no se muevan de sus asientos y acompáñenme en esta nueva aventura seriéfila. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos allá. Hoy vamos a destapar los secretos de algunas series turcas que nos han dejado con el corazón en la mano. Vamos a hablar de decisiones que han marcado un antes y un después, de romances que nos han hecho creer en el amor verdadero y de triángulos amorosos que nos han mantenido al filo del asiento. Y todo esto lo vamos a hacer con un ojo puesto en esas elecciones de los actores, esas dinámicas fuera de pantalla que a veces se cruzan con la ficción. Nuestro título de hoy, como ya habrán visto, es un poco picante, pero prometo que la información que les voy a dar es jugosa y digna de una buena telenovela. Empecemos nuestro viaje con una serie que nos dejó a todos boquiabiertos con su éxito y con las decisiones de sus protagonistas. Hablamos de Love is in the Air, conocida también como Senkalkap. Esta joya turca del género comedia romántica nos conquistó con la química arrolladora de sus protagonistas, Eda Yldz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada acercamiento entre ellos? La trama, que gira en torno a un contrato de compromiso que se convierte en un amor real, nos tuvo enganchados desde el primer episodio. Pero la magia de esta serie no se limitó a la pantalla. La relación entre Hande y Kerem traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que hizo soñar a sus fans. Los vimos juntos en alfombras rojas, compartiendo momentos entrañables en redes sociales y declarándose su amor a los cuatro vientos. Y claro, esto elevó la popularidad de la serie a niveles estratosféricos. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos de sus seguidores, y de hecho, este es uno de los puntos clave del por qué elegimos este título para el vídeo de hoy. La noticia generó muchísima controversia, rumores y especulaciones, y nos demostró una vez más que la vida real y la ficción, a veces, se entremezclan de manera inesperada. El impacto de esta relación en la serie fue innegable. Su química en pantalla era palpable y para muchos fans, esa magia se había perdido tras su separación. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las relaciones personales de los actores pueden afectar la percepción que tenemos de sus personajes y de la historia que nos están contando. ¿Y es que acaso no es parte de la magia de las telenovelas el creer, al menos por un momento, que los actores también están enamorados en la vida real? Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables, pero también nos recordó que a veces, los finales de las historias de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, pueden ser inesperados y en algunos casos dolorosos. Pero no nos quedemos con la tristeza, porque la vida seriéfila sigue y hay muchas más historias que explorar. Sigamos con otra joya de la televisión turca que también ha dado mucho de qué hablar, Yargı. Esta serie, que se traduce al español como Juicio, pertenece al género drama judicial y nos ha cautivado con su trama intensa y sus personajes complejos. Los protagonistas de esta historia son Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y valiente a la que da vida Pınar Deniz. Juntos forman un equipo que nos ha dejado sin aliento en cada episodio, desentrañando casos complejos y luchando por la justicia. Pero Yargı no es solo una serie de abogados y juicios, sino que también explora las relaciones personales de sus protagonistas, sus dilemas morales y sus luchas internas. La química entre Kaan y Pınar es innegable y su relación en la serie ha evolucionado de una tensa rivalidad a una profunda complicidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sin embargo, a diferencia del caso de Love is in the Air, el romance entre los actores no trascendió la pantalla, algo que quizá agradecieron algunos fans, ya que muchos prefieren mantener separada la vida personal de los actores de su trabajo en la ficción.
Pero lo que sí es cierto es que la dinámica en pantalla, esa tensión palpable entre ellos, ha sido uno de los principales atractivos de la serie, convirtiéndola en un éxito no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Y es que Yark nos demuestra que una buena historia, unos personajes bien construidos y una química innegable pueden ser la receta perfecta para una serie que te enganche de principio a fin. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de una serie que nos transporta a otra época, con una trama llena de intriga, pasión y secretos. Hablo de Kurulus, Osman, o Fundación Osman en español. Esta serie, que pertenece al género histórico y de acción, nos relata los orígenes del Imperio Otomano a través de la vida de Osman, interpretado por Burak Özçivit. Kurulus, Osman es una producción épica con escenarios impresionantes, vestuarios detallados y escenas de batalla que te dejan sin aliento. Pero más allá de su valor histórico, la serie también nos presenta personajes complejos y relaciones apasionantes. La historia de amor entre Osman y Bala Hatun, interpretada por Özge Törer, es uno de los pilares de la serie y nos muestra un romance que lucha contra las adversidades y los desafíos de la época. Si bien la serie se centra en la lucha de Osman por unificar los diferentes pueblos turcos y crear un imperio, la relación con Bala Hatun añade un toque de romanticismo que atrae a un público más amplio. Lo que es interesante es cómo la química entre Burak y Özge se ha ido construyendo a lo largo de las temporadas, a medida que sus personajes han evolucionado. Y aunque la serie se centra en la acción y la política, las relaciones personales de los protagonistas son un factor importante que ha contribuido a su éxito. Kurulus, Osman nos demuestra que las series históricas pueden ser igual de adictivas que las telenovelas románticas si se cuida la trama, se crean personajes carismáticos y se incluye una buena dosis de romance. Y es que al final, las historias de amor son universales y siempre encuentran un lugar en nuestros corazones. Continuemos nuestro viaje seriéfilo con una serie que nos ha hecho reír, llorar y reflexionar sobre la vida, Mucize Doktor, conocida también como Doctor Milagro en español. Esta adaptación turca de la serie coreana Good Doctor nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. La serie, que pertenece al género drama médico, nos ha conquistado con la interpretación magistral de Tañer Olmez, quien le da vida a Ali con una sensibilidad y autenticidad que nos ha dejado sin palabras. Pero Mucize Doktor no solo es una serie sobre medicina, sino que también es una historia de superación, de amistad, de amor y de inclusión. La relación de Ali con sus compañeros de trabajo, sus pacientes y su interés amoroso, Nazl, interpretada por Sinem Ünsal, es uno de los pilares de la serie y nos muestra cómo las diferencias pueden enriquecernos y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre Tañer y Sinem es innegable y su relación en pantalla ha sido una de las favoritas de los espectadores. Lo interesante de Mucize Doktor es cómo la serie aborda temas como el autismo, la discriminación y la importancia de la empatía, todo ello con un tono conmovedor y esperanzador. La serie nos ha hecho reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y nos ha recordado la importancia de ver más allá de las apariencias. Y es que al final, todos tenemos algo especial que aportar y todos merecemos ser amados y aceptados por quienes somos. Mucize Doktor es una serie que nos ha tocado el corazón y nos ha dejado una huella imborrable, demostrando que las historias con alma son las que perduran en el tiempo. Ahora hagamos una parada en una serie que ha conquistado a muchos con su trama llena de romance y fantasía, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie del género drama romántico nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, dos jóvenes de familias rivales que se ven envueltos en una historia de amor y venganza que cambiará sus vidas para siempre. Los protagonistas son interpretados por Ebru Şahin y Akın Aksu, quienes nos han regalado momentos de gran intensidad y emoción en pantalla. La historia de Erkay nos transporta a la región de Mardin, en Turquía, con escenarios impresionantes y vestuarios que nos hacen soñar. Pero más allá de su belleza visual, la serie nos presenta una trama compleja, con secretos familiares, intrigas y giros inesperados que nos mantienen enganchados desde el primer episodio. La química entre Ebru y Akın es innegable y su relación en la serie ha sido el centro de atención para muchos fans. Su historia de amor, que nace en medio del odio y la venganza, es una de las claves del éxito de Erkay. La serie nos muestra cómo el amor puede ser más fuerte que el rencor y cómo las heridas del pasado pueden sanar si se les da la oportunidad. Y es que al final, las historias de amor y venganza siempre nos han fascinado y Erkay ha sabido combinar estos elementos de manera magistral, creando una serie que te engancha de principio a fin. Y ahora, antes de ir a nuestra conclusión, tenemos que hacer una pequeña mención a la serie Ada Masal, o Cuento de la Isla,
que si bien no es tan dramático como las que ya hemos mencionado, nos regaló un romance en la pantalla entre Aika Aysinturán y Alp Nabruz que hizo suspirar a muchos y que nos recuerda cómo es la magia de las series cuando la química entre los actores es tan grande. Esta serie nos regaló un paisaje hermoso y una trama fresca y divertida. Y así como ella, hay otras series turcas que han puesto a temblar los corazones de sus seguidores por las decisiones en la pantalla y fuera de ella, pero el tiempo no nos alcanza para hablar de todas ellas. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos explorado las parejas de telenovela, los dramas que se viven en la pantalla y fuera de ella, y cómo las decisiones de los actores pueden afectar nuestra percepción de las series. Hemos visto cómo las relaciones personales pueden influir en la magia de las historias y cómo, a veces, la realidad supera la ficción. Hemos recorrido diferentes géneros y épocas, descubriendo que las historias de amor, venganza, superación y justicia siempre encuentran un lugar en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje seriéfilo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto nuevas series que les hagan suspirar, reír y llorar. Ahora me gustaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otras parejas de telenovela los han hecho vibrar? Los leo con atención. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, la vida es como una serie, llena de emociones, giros inesperados y a veces, hasta un poco de drama. Así que disfrútenla al máximo y sigan viendo muchas series. Hasta la próxima, mi gente seriéfila.